Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido domingo, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, decidí comenzar con una nueva lectura. Es un libro que leí hasta la mitad, no lo he terminado. Y bueno, la verdad es que me ha resonado muchísimo compartirlo ahora. Más allá de que yo no lo terminé de leer, voy a comenzar nuevamente a leerlo con ustedes. Es un libro muy conocido, yo lo escuché mencionar en un video en YouTube, ahora no me pregunten quién, pero bueno, lo mencionó, lo recomendó, y después vi otro video, no me acuerdo de quién, y también lo mencionó, o sea, por 2 o 3 lugares diferentes escuché hablar de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Él creo que fue el creador de la logoterapia. Ahora lo voy a leer un poquito acá, la contratapa. Así que bueno, los invito a esta nueva lectura. Voy a dejar acá que ya tengo copiado el título para los que entren luego. Sepan de qué va esta nueva lectura. Comenzamos hoy, ahora. Voy a leer un poquito la contratapa y las primeras páginas. No recuerdo cómo está dividido, si por capítulos. Bueno, ahora vamos a ir viendo. Así que bueno, muchas gracias a los que se unen ahora, a los que lo van a ver después. Ojalá que les guste. Voy a leer un poquito sobre el autor, Viktor Frankl, 1905-1997. Es uno de los referentes más destacados de la psicología del siglo XX. Doctorado en Medicina y Filosofía por la Universidad de Viena. Fundó la logoterapia, denominada Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia. En 1942, en pleno apogeo del régimen nazi, él y su familia fueron hechos prisioneros e internados en campos de concentración. Fue precisamente esta experiencia la que lo llevaría a desarrollar su teoría psicológica basada en el existencialismo. Tras sobrevivir al Holocausto, fue profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena y obtuvo la cátedra de logoterapia en la Universidad Internacional de San Diego en California. Impartió conferencias en universidades de todo el mundo y 29 de ellas le otorgaron el título de doctor honoris causa, galardonado con numerosos premios, entre ellos el Oscar Fisher Howard de la American Psychiatric Association. Fue miembro de honor en la Academia Austríaca de las Ciencias. Esto es como dato del autor. La contratapa dice: El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en el campo de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. Él, que todo lo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Frankl reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. La logoterapia, método psicoterapéutico creado por el propio Frankl, se centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. ¿Qué espera la vida de nosotros? El hombre en busca de sentido es mucho más que el testimonio de un psiquiatra sobre los hechos y los acontecimientos vividos en un campo de concentración. Es una lección existencial. Traducido a medio centenar de idiomas, se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Según la Library of Congress de Washington, es uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos. Así que ni más ni menos voy a compartir este maravilloso libro
que bueno, ha cambiado y ha dado sentido a vida de muchos seres que se han encontrado en situaciones difíciles donde quizás no le encontraban justamente el sentido a la vida. Voy a comenzar con el prefacio y dice así: el escenario de El hombre en busca de sentido se dibuja sobre el atroz paisaje de la vida en los campos de concentración nazis. Enfocar esta tragedia en su conjunto amortigua el impacto de la turbación y es capaz de mitigar la sensación de crueldad del Holocausto. Al contemplar sus hileras de tumbas en perfecta simetría, el horroroso cementerio de Auschwitz solo parece albergar una multitud de personas recordadas con una dignidad póstuma tras una muerte sin sentido. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente si ante cada tumba el espectador juega con la imaginación y percibe un sinfín de vidas malogradas. En ese hueco podría yacer una persona que en plenitud de energías emprendía un prestigioso proyecto profesional. Aquí, una madre que ha muerto con la angustia de ignorar cuál ha sido la suerte de unos hijos arrancados de su regazo. Allá, uno junto al otro, un matrimonio, un hombre y una mujer que tras sortear los avatares de una larga existencia, esperaban con sosiego envejecer juntos. Más allá, una joven le abortaron los sueños de un feliz matrimonio. Todavía más allá, el cuerpo inerme de un niño o una niña que aún conserva la sonrisa helada de una vitalidad en expansión. Esa suma de sufrimientos silenciosos más el infernal horror de la brutal monstruosidad aciertan a vislumbrar el dramatismo y la barbarie de los campos de concentración. Acá hay una llamada que dice: y resulta significativo cómo estas muertes individuales, personales, todas trágicas pero distintos, pesan mucho más, influyen mucho más en nuestra sensibilidad que los millones de muertos anónimos reflejados en las estadísticas. Referirse al Holocausto por medio de cifras, 6 millones, como se hace con frecuencia, implica deshumanizar de modo involuntario a las víctimas y trivializar lo profundamente humano de dicha tragedia. Los números transforman a las víctimas en una masa fungible de cuerpos anónimos y despojados de alma, en lugar de verla como los seres humanos individuales que alguna vez fueron. Todos los que hemos vivido el Holocausto tenemos una historia personal digna de ser narrada, aunque sea por el mero hecho de poner rostro humano a la experiencia. Una de aquellas vidas rotas fue la de Viktor Emil Frank, 1905-1997. Situémonos en los años 40 del pasado siglo en la ciudad de Viena. En esos tiempos, Viena aún ejercía un notable influjo y embrujo en los ambientes intelectuales de la época por su mecenazgo en las artes y las culturas. Aquella Viena, nadie lo puede negar o menospreciar, era un foco excepcional de la cultura, de las artes y del civismo europeo. Se ha dicho bien que Viena es el último esplendor del pasado, y además, para un psiquiatra, Viena era el lugar de Sigmund Freud y de Alfred Adler, también de Viktor Frank. Viktor Frank, por esas fechas, comenzaba a despuntar como un profesional prestigioso. Se encontraba bien posicionado en los círculos médicos y académicos y disponía de una prometedora consulta privada. En 1940 había sido nombrado director de la sección de neurología del Hospital de Rothschild, que atendía únicamente a pacientes judíos. El hecho de que hubiese aceptado ese nombramiento suponía un desafío y una temeraria audacia, pues ya arreciaba la persecución nazi.
Crecía su fama de profesor competente e ingenioso, y en los ambientes psiquiátricos aún resonaban, entre censuras y alabanzas, las públicas controversias de aquel joven médico con las autoridades del momento, Freud y Adler. Esas discusiones científicas lo encaminaron hacia una crítica superación del psicoanálisis. Frank recogió entonces en un texto sus aportaciones personales para una rehumanización de la psiquiatría, tanto teóricas, análisis existencial, como técnicas, logoterapia. El manuscrito ya se encontraba en base de encontrar editor. Había depositado grandes esperanzas en ese libro. Personalmente vivía el afectuoso y sereno ambiente familiar de siempre, de una familia de origen judío que empezaba a superar las penurias económicas gracias a los nuevos ingresos de Frank. A ese remanso hogareño se unió la feliz boda con la joven Tilly Grosser, diciembre de 1941, también judía de origen. Esa tranquilidad profesional y familiar chocaba con la situación de encrucijada social que se vivía en la calle. Ya había comenzado abiertamente la destrucción de sinagogas y el confinamiento y deportación de la población judía, una población dominada por el miedo y la angustia ante el futuro. La familia Frank entendió el dramatismo de la situación y buscó una salida. La única alternativa sensata parecía ser la huida. Estela, la hermana de Víctor, huyó a Australia. El hermano intentó una salida hacia Italia como refugiado político, pero fue descubierto por los servicios de seguridad y lo deportaron, junto a su mujer e hijos, al campo de Auschwitz, y allí murieron. Víctor Frank consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos. Este visado le permitía la salida de Austria y le abría oportunidades inesperadas de desarrollo profesional, pero sus padres únicamente disponían de una documentación insegura que no superaría el más ligero control de las autoridades. Además, como ya eran ancianos, quedarían ciertamente desvalidos si no contaban con la ayuda de ningún hijo. La situación de sus padres planteó a Frank una grave duda de conciencia. ¿Cuál era mi responsabilidad? ¿Ocuparme de mi obra o cuidar de mis padres? Tras profundos titubeos, optó por dejar vencer la visa. Fue una decisión heroica, aunque él lo cuenta con una sencilla naturalidad. Evidentemente, el campo de concentración fue mi real prueba de madurez. No estuve obligado a presentarme. Hubiese podido escapar de ello y emigrar a tiempo a Norteamérica. Hubiese podido desarrollar la logoterapia en América, cumpliendo así con la misión de mi vida, pero no lo hice. Y así llegué a Auschwitz. Por supuesto, al dejar caducar el visado a Estados Unidos, sucedió lo previsible. Unas semanas después, la familia de Frank fue deportada. No es ese el único suceso que roza el heroísmo en la biografía de Frank. Recordaré otro que atañe a nuestro asunto, tanto en lo personal como en lo profesional. Ocurrió nada más entrar en Auschwitz. Los prisioneros debían desprenderse de todas sus pertenencias. Sin embargo, Frank fue incapaz de renunciar al manuscrito que contenía su obra científica y que ocultó en el primer registro. Intentó esconderlo en un repliegue de su chaqueta, pero también se apoderaron de ella. Así lo cuenta Frank. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitaran todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije: «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida, pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida, ¿comprendes?». Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente de la jerga del lager: mierda.
Con una sorna macabra y los correspondientes improperios, los guardias del campo rompieron el manuscrito en su presencia. Acá hay una llamada y dice, cuenta este suceso en varios de sus libros. Bueno, El hombre en busca de sentido, y en Logoterapia y análisis existencial, y Homo Patiens. En 2 o 3 minutos destrozaron su trabajo, sus investigaciones de años. Acá hay otra llamada que dice 4. No supone una exageración afirmar que la ruptura del manuscrito podría significar la desaparición de su obra. Recuérdese los escasos y anticuados medios de reproducción de los años 40. Un escrito conllevaba una laboriosa transcripción a máquina, con escaso margen para subsanar errores o realizar retoques, y tan solo se podía aspirar a una copia de malísima calidad, en papel carbón. Continuamos. Aquel libro en el que había depositado tantas esperanzas. Pese a todo, la historia del manuscrito continúa. En el invierno y la primavera de 1945 se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables. La irreprimible aversión a la comida, que incrementaba el peligro de muerte, y los horribles ataques de delirio. Para no sucumbir a esos aterradores ataques, intentábamos no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Fueron 16 noches de fiebre en vela. Esperaba que aquellas notas le sirvieran de guión para rehacer el libro si alguna vez era liberado. Este suceso ocurrió en el campo de Turkheim y el libro era Psicoanálisis y Existencialismo. Acá hay otra llamada, 5, dice, en Psicoanálisis y Existencialismo recoge lo principal y representativo de su pensamiento. A. La agria polémica sostenida con Freud y Adler, también sus discrepancias con Jung. C. La crítica, superación del psicoanálisis y, en concreto, la superación del psicologismo de la psicología individual de Adler. C. El método y la técnica de la logoterapia. D. Los principios inspiradores de su antropología médica, análisis existencial. Alcanzado este punto, conviene interrumpir la narración para formular un comentario. Uno de sus biógrafos, Alfred Langle, hace especial hincapié en el posible riesgo de desvirtuar la figura de Frank si enfatizamos demasiado los hechos heroicos que señalan su vida. Lo dice así: más allá de toda la veneración que merezca como hombre y de todo el respeto que pueda sentirse por su contribución humana y científica, Frank no debe ser eximido de la discusión crítica. Debe ser inteligible para nosotros, comprensible, tangible, y también debe poder llegar a ser piedra de escándalo y de contradicciones. De este modo, su vida y su obra seguirán vivas en nosotros y no estarán en las alturas de un pedestal, ajenas a la vida cotidiana, inalcanzables, expuestas solo al polvo de la historia. El comentario es acertado y mesurado. Frank es un científico y debe ser juzgado y evaluado según su pensamiento y quehacer psiquiátrico. Su figura y su magisterio se engrandecen a la par de sus aportaciones y descubrimientos profesionales, tanto médicos como antropológicos. Bien es verdad que la personalidad de las figuras históricas pueden erigirse en un ícono de referencia para la población en general. Sus opiniones y gestos suelen trascender el espacio de su escrito magisterio profesional. Pero también es cierto que algunos entusiastas de Frank exageran al presentarlo como un hombre deslumbrante, heroico, inigualable, y eso no era el hombre Frank. La biografía de Frank, como la de los grandes hombres, se sustenta en la paradoja de los contrastes, tanto en la naturalidad con que asume sus éxitos como en la fortaleza por superar los fracasos, desde la intensidad de sus pasiones y proyectos hasta la hondura de sus desencantos. Los hombres ilustres siempre recomienzan, y eso
los convierte en admirables e imitables. Para hacerse imitable no se precisa esconder algún suceso oscuro o denigrante, pero sí resulta necesario percibir el ángulo frágil de su entereza. Y Frank también representa un ángulo frágil. No necesitamos curiosear en su vida. Frank reconoció a Haddon Klimberg, otro de sus biógrafos, el largo y nihilismo existencial de su juventud, y que no en todas las épocas de la vida vivió de acuerdo con sus principios, y nos consta, además, que sufrió desgarradores decaimientos. El primero ocurrió a las pocas semanas de su entrada en Auschwitz. Al igual que la mayoría de los prisioneros, experimentó el shock del internamiento, con su correspondiente desplome del ánimo, a lo que vino a sumarse la ausencia de su mujer, embarazada de su primer hijo, la muerte de su padre, tras una horrible agonía, y la despedida de su madre en el campo de Theresienstadt, con el convencimiento de verla por última vez. Vio desbaratados los esfuerzos profesionales de 2 décadas y, como sus compañeros de reclusión, comenzó ya a notar los síntomas típicos del rigor de la vida en el campo: extenuación, malnutrición, vestimenta escasa y harapienta, piojos, edemas, enfermedades, congelamiento, hambrunas. Y a todo ello se ha de añadir la presunción de un futuro pavoroso, que hasta les hacía mirar a la muerte con un cierto desdén. En tales condiciones, en el campo de Kaufering 3, se dejó abatir por una indiciosa desesperanza. En medio de ese desaliento sostuvo una larga conversación con su amigo Benscher, al que había canjeado un cigarrillo por una sopa aguada con algo de sabor a caldo. Benscher llegó a ser un famoso actor de televisión en Múnich. Años después, Frank reconoció públicamente que con aquella conversación Benscher le devolvió la vida. El segundo intenso decaimiento lo padeció a los pocos meses de la liberación, que llegó el 27 de abril de 1945. Con la ansiada liberación no terminaron los sufrimientos. Disminuir la tensión acumulada en los años de internamiento tomaba su tiempo, muy lento. Frank se encontraba físicamente exhausto, psicológicamente débil. Pasó unos meses de convalecencia en Múnich, donde se enteró de la muerte de su madre. No había superado la selección, por lo que entró directamente en las cámaras de gas de Birkenau. Después se confirmó la muerte de su mujer. La añoranza de su mujer despertó en Frank el último e imborrable recuerdo vivido junto a ella. Los nazis no permitían dar a luz a las mujeres judías y por eso fue forzada a abortar al ingresar en Auschwitz. Antes de consumarse el aborto, Frank y su mujer decidieron dar nombre a la criatura, Harry o Marion, según hubiese nacido hombre o mujer. Ahora entiendo por qué me costó tanto leer este libro. Es tremendo. Bueno. No llegó a Viena sino hasta agosto. De acuerdo con un sencillo balance, la situación se presentaba desoladora, sin familia, sin hogar, ni cobijo, sin dinero, sin trabajo, casi sin amigos. La mayoría de sus conocidos habían muerto en los campos, los pocos que regresaron se encontraban en su misma condición de precariedad, y aquellos que permanecieron en Viena comenzaban a caer en desgracia por su pasado pro-nazi. No tenía nada ni a nadie. De nuevo lo atacó la insidiosa desesperanza. Fue a desahogarse con su amigo y vecino Paul Pollack. Al recordar la muerte de sus padres y de su mujer, Frank no consiguió reprimir su llanto, un prolongado llanto. Al atardecer visitaron al doctor Tuchman por si aún conservaba algún contacto para abrirle alguna puerta a Frank. Tuchman, con realismo, le expuso las dificultades para encontrar trabajo en aquellos tiempos. No obstante, prometió tratar el asunto con máximo interés.
Al despedirse de Tuchman y de Pollack, Frank se siente aturdido y derrotado, pero esta vez se conjuró consigo mismo para rehacer aquel libro suyo con la ayuda de las notas que había tomado en el campo. La tarea resultó más sencilla de lo previsto, porque Paul Pollack guardaba una vieja copia del manuscrito que Frank le había entregado en custodia, junto con otros recuerdos familiares la noche anterior a su deportación. Frank lo había olvidado. Con los apuntes del campo y el viejo manuscrito, pronto acabó la redacción definitiva de Psicoanálisis y Existencialismo. Tuchman le ofreció un puesto de neurólogo inicialmente provisional que le procuró los recursos mínimos para alquilar una habitación y sobrevivir decorosamente. También conoció a Eleonor Caterina Switsd, una enfermera de ojos vivarachos y de una dulzura cautivadora. En definitiva, Frank recobraba pausadamente el vigor físico, psíquico y también la ilusión. El éxito de Psicoanálisis y Existencialismo, 3 ediciones en el mismo año, resultó uno de los factores principales para reintegrar a Frank en los afanes de la vida cotidiana. Parecía casi recuperado, sin embargo, notaba un ligero desasosiego afectivo que repercutía en su ánimo, ahora frágil y tornadizo. Comprendió en su interior que aún continuaba abierta la herida de la salvaje indignidad sufrida en el lager. Debía cicatrizar con presteza. Eligió la catarsis como terapia. Para ello, decidió refundir en un escrito las atrocidades vividas en el campo, suponiendo que al verbalizarlas, libraría su pesada carga emocional, y así nació la idea de este libro. Conviene retratar la escena. Debemos situarnos en Viena, sumida en la pobreza y afanada en la tarea de reconstrucción, diciembre de 1945. Frank vive en una habitación de alquiler con pocos muebles, bastante destartalados, con una luz escasa y con las ventanas tapadas con tablones debido a la falta de cristales. Cada amargo recuerdo aviva con crudeza sus sentimientos. Formula y reformula cada frase hasta encontrar la palabra adecuada. Intenta expresarse con la precisión con la que un cirujano maneja el bisturí. Trabaja a tiempo frenético, deambulando por la habitación de un extremo a otro. 3 secretarias por turnos transcriben taquigráficamente el torrente de pensamientos dictados por Frank. De vez en cuando, rendido y conmovido, se sienta en una silla y llora. Las secretarias respetan discretamente aquella irrefrenable erupción de emociones y sufrimientos. En 9 días la obra estaba concluida. En esos 9 días, Frank limpió de su intimidad hasta la más mínima mota de rencor o resentimiento. No olvidó la experiencia de los campos, pero sí superó su experiencia personal. Acá hay una llamada 6 que dice: uno de sus íntimos amigos, Joan Torello, me comentó en cierta ocasión que la personalidad de Frank transmitía tal serenidad y alegría que si alguien no conocía su historia, no podría ni sospechar que estuviera ante un sobreviviente de 4 campos de concentración nazis. Pero también Frank reconocía, pasados los 80 años, que las noches de dormir inquieto, por cualquier causa, invariablemente soñaba de nuevo con el lager. La crónica de ese libro es sugestiva. Apareció por primera vez en 1946 con el título Un psicólogo en un campo de concentración. Los pocos ejemplares de la primera edición se vendieron con rapidez. Debido a ello, enseguida publicaron una segunda edición más numerosa. Pero esta vez, la obra pasó prácticamente desapercibida, hasta el punto de que la mayoría de los ejemplares se ofrecieron en saldos o terminaron en la guillotina. Parecía incomprensible el comportamiento desigual de las 2 ediciones. Por eso Frank consultó con Deutich, su editor. Para animarlo y aleccionarlo sobre los caprichos itinerarios de ciertos libros, le contó las peripecias comerciales de
La interpretación de los sueños, de Freud, una de las obras cumbres del psicoanálisis que también pertenecía a su fondo editorial. En 1900 se publicó una primera edición de 1000 ejemplares. 100 se destinaron a reseñas y por tanto solo salieron a la venta 900 ejemplares. Las 900 copias tardaron en venderse 10 años y también después se convirtió en un libro universal. El libro se tradujo al inglés, a pesar del fracaso de la edición alemana, bajo el título Desde el campo de la muerte al existencialismo, también con escasísimo éxito entre 1955 y 1959. Únicamente se vendieron unos cientos de copias. Los Beacon Press lo catalogó como libro enfermo, lo cual significaba en el lenguaje editorial un libro sin posibles lectores. En 1961 el profesor Gordon Allport sugirió a Govin Starr, director de los Beacon Press, una nueva edición del libro. Los Beacon Press consiguió una publicación por deferencia a Allport, uno de sus autores estrella por aquellos tiempos. Pusieron como condición que Frank añadiera al texto original una breve exposición de los conceptos básicos de la logoterapia. Con este nuevo formato, el libro salió al mercado con el título El hombre en busca de sentido. El comportamiento del libro cambió de signo y la obra encontró lectores de forma paulatinamente arrolladora. El éxito de esta edición fue deslumbrante. Hizo olvidar el título original en alemán, se convirtió en modelo para las nuevas ediciones y en el texto para las siguientes traducciones a otros idiomas. Aunque el estallido definitivo tardó un par de años más. Lo recuerda el propio Viktor Frankl. En el año 1963, la Washington Square Press se encargó de la edición de bolsillo con el nuevo título, y a pesar de seguir ignorado por los grandes periódicos y revistas, los lectores comenzaron a recomendar el libro uno a otros. A partir de ahí, se convirtió en un éxito mundial, que la obra se ha traducido cerca de 30 idiomas. Aquí hay una llamada 7 que dice Gisler Gutmann, catedrático de Psicología General y Experimental de la Universidad de Viena, registra minuciosamente las ediciones del libro en los distintos idiomas y el número de ejemplares. Es tal el volumen que resulta imposible estar al día con sus anotaciones. El mismo Frank aseguró hace 2 décadas, 1992, que El hombre en busca de sentido había vendido en Estados Unidos más de 9 millones de ejemplares en 69 ediciones. Se puede actualizar esta información en el Instituto de Viktor Frankl de Viena, aunque el dato más palmario de su abultada difusión universal lo proporciona el número de traducciones y ediciones actuales. En varios países, de vez en cuando se sitúa en los primeros puestos de venta entre los libros de pensamiento, 70 años después de su primera edición. Cuando algo está destinado a hacer éxito, tarda, pero es. Ese giro comercial también manifiesta la paradójica relatividad del éxito. Bueno, lo dije antes de que lo leyera. Del libro enfermo a ser declarado por la Library of Congress en Washington como uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos en el siglo XX. De ser silenciado de las asociaciones y revistas científicas, hasta ser considerado por Karl Hansper como uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Una opinión similar ya había sido aventurada por el profesor Gordon Allport en el prólogo de aquella primera exitosa edición norteamericana. Recomiendo calurosamente esta pequeña obrita por ser una joya de la narrativa dramática centrada en torno al más profundo de los problemas humanos. Su mérito es tanto literario como filosófico y ofrece una preciosa introducción al movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Tal vez este último comentario suponga más un halago merecido que un frío juicio científico. No obstante, es justo reconocer que El hombre en busca de sentido merece inscribirse entre las obras cumbres del patrimonio intelectual de la humanidad, por la profundidad de sus intuiciones psicológicas,
pero también por la belleza de su prosa y también por ese amable humanismo que retrata con claridad la capacidad de grandeza y de miseria que anida en el interior del hombre, convirtiéndose en un canto esplendoroso a la libertad. Por la mesura de sus juicios y la sutileza de su pluma, Frank consigue infundir ganas de vivir al contar la bestialidad humana de la vida en el Lánger. Describe los acontecimientos con la imparcialidad de un testigo, jamás se arroga la posición de juez. Vale la pena leerlo todavía porque no destila ni una gota del resentimiento o del espíritu de venganza y ni siquiera del sadomasoquismo habitual en este tipo de literatura. En definitiva, El hombre en busca de sentido es un libro sabio, admirable y sorprendente. El libro sorprende porque es mucho más que un texto autobiográfico o testimonial. En efecto, aunque narra sucesos vividos por Frank en el campo de concentración nazi, El hombre en busca de sentido no es propiamente un libro autobiográfico o un libro testimonial, ni por el propósito ni por la intención. Todavía más, Frank decidió publicar el libro anónimamente, firmarlo sencillamente con su número de Lager. Fueron sus amigos más cercanos y el editor quienes le convencieron de lo contrario, argumentando que una publicación de esas características, sin una firma que lo respalde, perdería credibilidad y carecería de un oportuno sello de autenticidad. Conservamos una prueba evidente de esta determinación de Frank. En la portada de la primera edición alemana no aparece el nombre del autor, sin embargo, sí figura en la portadilla. Es decir, ya se encontraba estampada la portada cuando Frank aún mantenía su decisión de publicarlo anónimamente. En definitiva y básicamente, es un texto de psicología. Así lo declara Frank con rotundidad desde el inicio. Me serviré de sus propias palabras. El libro procura responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? Es contundente, no dejaba lugar a dudas. Fíjense, el primer apartado del libro, tras una breve introducción, se titula El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico. El ensayo psicológico comienza así. Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero número 119.104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir con mi experiencia y desde mi perspectiva psiquiátrica cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Acá hay otra llamada, la 8. Es tan decidido el enfoque psiquiátrico que Frank pretende infundir al libro que hasta él mismo señala el posible riesgo de subjetivismo al apoyar su argumentación en situaciones y experiencias personales. Repara en ello y lo advierte. Dejo a otros autores la tarea de despersonalizar este texto para poder obtener teorías objetivas a partir de mis experiencias subjetivas. Se trata de un libro de psicología redactado sin la textura de una obra científica, la cual facilita su lectura, la hace comprensible y amena, y sugerente. Es muy común que los temas de psicología resulten sugestivos para el público en general, porque desvelan los orígenes del comportamiento y los dinamismos del psiquismo, permiten bucear por las complejas profundidades del mundo interior. Pues bien, en El hombre en busca de sentido, asoma esa sabiduría psicológica casi inadvertidamente. Mientras la crudeza de la historia mantiene la atención del lector, Frank describe con precisión los cambios psicológicos operados en los reclusos del campo. Además, redobla su atractivo porque, no sin cierta paradoja, la psicología del hombre en busca de sentido se asienta sobre la teoría de la personalidad del hombre normal. Por eso, me entretuve en detallar las circunstancias de la redacción del psicoanálisis y existencialismo. Recordemos que Frank ya había formulado su pensamiento psicológico y psiquiátrico con anterioridad
a su ingreso en el lager. Todo parecía desbaratarse con la ruptura del manuscrito. Sin embargo, Frank reaccionó afrontando la vida en el campo como una oportunidad para vivir, sufrir y morir según aquel libro. Es decir, los análisis psicológicos que Frank efectúa en el campo se rigen por las leyes y las aportaciones de la doctrina contenida en el psicoanálisis y el existencialismo. Acá hay otra llamada, 9, dice, por ejemplo, Frank publicó en una revista científica en 1939 los principios y las técnicas de la logoterapia. En cierta ocasión, en el campo, ensaya esos principios adecuándolos a las circunstancias anímicas de los prisioneros en un barracón, pero no fue al revés. De la misma manera, procede con sus otras investigaciones psicológicas, como puede comprobarse en los siguientes apartados. Algo nos espera. Una palabra a tiempo. Cura médica de almas. Frank reafirma esta intencionalidad. Siempre que se podía, se aplicaban en el campo fundamentos de psicoterapia o psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Por ello, uno de los mayores méritos de El hombre en busca de sentido radica en rectificar y validar la teoría frankiana sobre el hombre. Una nueva llamada, la 10. Resulta vital reconocer esta secuencia y esta cronología en la formación del pensamiento antropológico y psiquiátrico de Frank. No se corresponde con la verdad de los hechos afirmar que Frank dedujo su doctrina sobre el hombre tras su paso por los campos de concentración. Incluso, en algunos círculos, esta afirmación puede debilitar su prestigio como psicólogo, pues considerarían sus aportaciones como unas meras intuiciones a aforismos al hilo de unos cuantos sucesos autobiográficos. Pero sin radicalizar el juicio, por supuesto, resulta obvio que en aquel laboratorio de seres humanos en el campo, Frank pudo experimentar situaciones impensadas e insospechadas para ahondar en el conocimiento del hombre. Él alude especialmente al sufrimiento presente en el lager en todas sus modalidades e intensidades. Estudió con detalles sus efectos en el psiquismo y observó cómo algunos reclusos se abatían o degradaban ante el sufrimiento, mientras otros parecían madurar interiormente. De esa observación dedujo que no es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre, es el hombre el que le da sentido al sufrimiento. Hasta tal punto resulta esencial la postura del hombre que Frank le arrancó al lager una gran lección existencial. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Esta conclusión arraiga en los cimientos de su psicología, el sentido de la vida. Otra llamada, la 11. En una difundida entrevista concebida a Frank Kreutzer, el mismo Frank afirma que el sentido de la vida es una noción clave de su pensamiento, con la que se asocia a su teoría sobre el hombre. Esa entrevista recogida en el libro En el principio era el sentido, una editorial de Barcelona. ¿Cuál es el concepto del sentido de la vida en Frank? Conviene precisarlo porque con frecuencia, en el lenguaje coloquial, el sentido se confunde con el significado. Por sentido de la vida, en el habla común, tendemos a considerar la filosofía o las creencias personales, la visión global sobre la existencia, los proyectos vitales. En definitiva, algo abstracto y omnibarcante. A ese sentido trascendente o general, Frank lo denomina metasentido, o con expresiones similares. Frank no niega ni reniega del sentido trascendente de la existencia, del metasentido. Por el contrario, lo presenta como una prueba de la primacía de la dimensión espiritual en la estructura ontológica del hombre y la espiritualidad. Acá hay otra llamada 12 que dice:
El término espiritualidad se utiliza en este sentido técnico. No debe confundirse con la espiritualidad o religiosidad implícita de la persona. Para evitar ese posible malentendido, Frank acuñó un neologismo, neológico. Con frecuencia, en vez de referirse a la dimensión espiritual del hombre, utiliza la expresión dimensión noológica. Frank explica el correcto significado de lo espiritual en los apartados neurosis noogena y no dinámica, en la segunda parte de este libro. Constituye la noción axial de la antropología de Viktor Frankl. Para las funciones del metasentido y las del sentido de la vida son distintas. El concepto frankliano de sentido de la vida no se sitúa tanto en el análisis intelectual de la existencia como en el plano del comportamiento. Es algo cercano, concreto, es más una cuestión de hecho que de fe. Procuraré explicarlo con otro suceso de la vida de Frank. El horror de Lager creaba su propia jerga. Una de las expresiones más temidas eran los traslados. Con el eufemismo de traslado de campo, los nazis solían encubrir el envío de prisioneros directamente hacia las cámaras de gas. En cierta ocasión, el nombre de Frank apareció en la lista del siguiente traslado. Sus amigos se sentían consternados e intentaron por todos los medios borrarlo de la temida lista. No lo consiguieron, ni Frank lo consiguió. En la densa espera para subir al camión, Frank ruega a una camarada el favor de custodiar su última voluntad. Escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablábamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Ay, espere que respiro. Eso es el sentido. Esa última voluntad perdería valor de autenticidad si se interpretara en clave emocional o sentimental. Recordemos que son palabras pronunciadas por una persona ante la certeza de una muerte cercana. El sentido de la vida, en su aceptación frankliana, es así de natural. Amores, amistades, proyectos, obligaciones, ilusiones, nostalgias. Acá hay una llamada que dice 13. Para que los quehaceres habituales se conviertan en sentido, han de cumplir con la nota de trascender o autotrascender, y autotrascender implica dirigirse hacia algo o hacia alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar un valor, bien para alcanzar un sentido o para encontrar a otro ser humano. Todo aquello capaz de servir de palanca para la acción concreta y cotidiana. Y son precisamente esas acciones concretas y cotidianas las que completan el sentido de una vida, el día a día de una vida. No hay nada en el mundo que sea tan capaz de consolar a una persona de las fatigas internas o las dificultades externas como el tener conocimiento de un deber específico, de un sentido muy concreto, no en el conjunto de su vida, sino aquí y ahora, en la situación concreta que se encuentra. Aquí se esconde otra de las insólitas sorpresas del hombre en busca del sentido. Se analizan excepcionalmente brutales condiciones de los prisioneros sobre una falsilla que resalta la importancia psicológica del ordinario. Paradójicamente, la lectura de tanta atrocidad conduce al lector hacia el cumplimiento del deber cotidiano, y esa es la mejor descripción del significado del sentido de la vida en Viktor Frankl. He de reconocer que la historia del libro me distrajo de la vida del autor. Retomo el hilo. Lo abandonamos en aquella maltrecha habitación en la que, en diciembre de 1945, dictaba El hombre en busca del sentido. Por meditación del doctor Tuckman, como ya hemos dicho, Frank
retornó a su actividad médica, por mediación del doctor Tuchman. Como ya hemos dicho, Frank retornó a su actividad médica en la sección de neurología del Policlínico. El puesto, inicialmente provisional, pasó a definitivo en poco tiempo. Ese trabajo le produjo la justa holgura económica para alquilar poco a poco otras habitaciones del inmueble, hasta quedarse como único inquilino. Esta nueva situación le permitía soñar en la boda con Eleonor Caterina, que se celebraría a mediados de 1947. Al año siguiente ganó la cátedra de Neurología y Psiquiatría en el Ateneo vienés y a continuación se doctoró en Filosofía. A partir de la década de los 50, la actividad y el prestigio profesional de Viktor Frankl en Austria y Europa Central crecen de forma gradual y progresiva. Su naciente notoriedad la ganó por reconocido éxito de psicoanálisis y existencialismo, su fama de conferenciante profundo y ameno y su valiente postura al no admitir la teoría de la culpa colectiva. El rechazo de la culpa colectiva le costó enfrentamientos con grupos influyentes y algunos desencuentros con la sinagoga de Viena, pero a su vez ese clima de figura controvertida, al que se sumaban sus antiguas controversias con los maestros del psicoanálisis, aumentó su reputación como docente en psiquiatría y neurología en la Universidad de Viena. En la década de los 60, el nombre de Viktor Frankl alcanzó resonancia mundial. Arrancó en el seminario que impartió en la Universidad de Harvard en 1961 sobre los fundamentos antropológicos y la técnica clínica de la logoterapia, al acertar la invitación del profesor Gordon W. Allport. El proceso de la invitación a ese seminario esconde una historia de amistad sincera. Frankl, en deferencia a su antigua amistad y magisterio, envió un ejemplar de sus publicaciones a Rudolf Aller, psiquiatra vienés exiliado en Estados Unidos. Aller nunca contestó a esos envíos. Sin embargo, remitía esas publicaciones al profesor Allport, quien por aquella época gozaba de un acreditado prestigio internacional. Allport conoció el pensamiento de Frankl por los libros remitidos por Aller y así lo invitó a su famosa cátedra. Aquel seminario significó un punto de inflexión en la difusión del pensamiento y la obra de Viktor Frankl. A partir de ahí, por la novedad de sus aportaciones psicológicas y la fama de orador brillante, es reclamado en infinidad de foros de todas las latitudes. Desde esa fecha, los datos documentados de su currículum resultan abrumadores. 30 libros publicados, casi todos traducidos, al menos a 4 o 5 idiomas. Cerca de 200 invitaciones de distintas universidades en 34 países, presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia de Austria, alienta y preside los nacientes institutos y fundaciones de logoterapia erigidos en los 5 continentes, director del Instituto de Logoterapia de la Universidad de San Diego en California y profesor visitante de Harvard, Stanford, Pittsburgh, Filadelfia, Dallas. Recibe la prestigiosa distinción de Doctor Honoris Causa por 29 universidades. ¿Y el futuro? ¿El futuro del hombre en busca del sentido? Le trasladé esa pregunta a Joan Battista Torello, uno de sus más lúcidos tratadistas y amigo personal de Viktor Frankl. Me respondió que, sin ser profeta, le auguraba un largo recorrido, porque ese libro no envejecerá, o envejecerá muy lentamente, ya que se acerca a las entrañas de las experiencias humanas, explicándolas desde un origen constitutivo, la unidad. Frankl mira más allá de la visión materialista, pues jamás olvida la dimensión espiritual del hombre. Mira más allá de la visión espiritualista, porque jamás olvida su condición de médico. Bueno, esto lo escribió José Benigno Freire, Facultad de Educación y Psicología, Universidad de Navarra. Esto es el prefagio, ni siquiera empezamos con el libro. Bueno, sí, empezamos con el libro, pero no con la parte
del libro en sí, de la primera parte, ¿no? Bueno, ¿qué decirles? Tremendo libro, ¿eh? Tremendo, tremendo libro. El próximo encuentro voy a leer la primera parte, que se titula Un psicólogo en un campo de concentración, y está dedicado a la memoria de su madre. Bueno, seres bonitos, hasta acá. Uy, miren, se me fue, nunca quedó registrado el título. Bueno, no importa. Hasta acá entonces la lectura del día de hoy. El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Sí, sabes que sí, es fuerte, por eso no lo terminé. Por eso me ahogaba bastante leer la parte del campo de concentración, que bueno, después voy a continuar y lo voy a leer con ustedes y seguramente en partes me emociono, me traza la parte emocional, pero creo que hay que darle una oportunidad. Sí, 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 démosle una oportunidad y me voy a permitir darle una oportunidad con ustedes. Así que te mando un beso. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos los que, bueno, pasaron un ratito ahora, los que lo van a ver después. Esto ahora ya lo dejo en Instagram y lo subo en un ratito en YouTube. Bueno, pasaron varios por acá. Les agradezco muchísimo. Ojalá que les resuene y que se den una posibilidad de leerlo o de escucharlo. Que tengan un feliz y bendecido domingo. Gente bonita, nos vemos. Chau, chau.